Vamos a estar hablando ahora y recibiendo, ya le damos la bienvenida a Diego Rodríguez, es delegado de bomberos en el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, en SIFPOM. Le agradecemos por sus minutos aquí en Buen Día, por venir a nuestro canal. Buen día para todos, buen día para la audiencia. Lo hemos conversado mucho, sobre todo con Leo, obviamente, que es el que hace el seguimiento mayor de todos estos temas. Ha sido un comienzo de temporada muy importante en cuanto a los incendios. Y obviamente uno de los temas que se está haciendo oír por estas horas es que ustedes están levantando la voz diciendo la verdad no nos da con lo que tenemos. No nos da en cuanto a recursos materiales y recursos humanos. Exactamente. En realidad, bomberos tienen muchas carencias desde hace muchos años, ¿verdad? Las venimos remarcando, pero hoy en día estamos en una postura en la que queremos una solución. Los bomberos ya están cansados, ¿verdad? Estamos hablando de que hace muchos años, demasiados, los bomberos estamos haciendo 240 horas, esas horas extra no nos las está pagando nadie, no nos las devuelven de ninguna manera, ¿tá? Es todo fuerza de voluntad, ningún bombero está donde está porque si te tiene que gustar, es una vocación que te tiene que gustar. Hubo todo un año para prepararse, los camiones no están en condiciones, son camiones viejos. Bueno, el otro día ustedes estuvieron en Casaballe cuando el destacamento estuvo todo el día fuera de servicio por no tener camión. Y después me dicen que salen notas de prensa por ahí de parte de la dirección diciendo que no hay falta de personal, que no están así. Después me dicen que sí, que salieron como que sí, un poco de personal sí. Ustedes dicen que un bombero hace la labor de 3. Exactamente, exactamente. Y estamos hablando que una dotación de bomberos tendría que ser entre 5 o 6 funcionarios, ¿verdad? Y están saliendo 2, 3, 4 como en las mejores situaciones. Rodríguez, recuerdo haber estado en alguna cobertura, sobre todo donde por primera vez estaban egresando una generación que había quedado trancada por la pandemia de bomberos que se estaban preparando y que allí las autoridades hablaban que justamente, bueno, después de mucho tiempo estaba ingresando personal y que había un plan de aumentar las dotaciones de bomberos. ¿Qué pasó? ¿Esos anuncios no se cumplieron o son insuficientes? Porque no es lo mismo, ¿no? Una cosa es decir, no se cumple con lo que yo anuncio y otra cosa es decir, lo que anuncio en realidad no nos da. Exactamente, es insuficiente. Los ingresos, actualmente va a haber un ingreso de 120 funcionarios, pero no da. Ese es el problema, ¿tá? Porque a mí me pueden decir, sí, a todo el ministerio le falta personal, pero no todo el ministerio está trabajando horas extra impagas, ¿verdad? O sea, que ustedes creen que es un tema de falta de personal. También quiero decirlo claramente. Estamos en el momento de mayor demanda evaluando como si fuera demanda permanente. No es lo mismo la dotación que se necesita de bomberos en julio que la que se necesita en enero, ¿no? No sé si la solución es que ingrese personal permanente. Es que en realidad sí, porque nosotros estamos recargados durante todo el año, no es que porque vino el verano actualmente. No, pero no es que durante todo el año tienen 40 focos de incendio en No, pero la cantidad de horas que hacemos las hacemos durante todo el año. Sí, entiendo. Perdón, y la falta de recursos es un tema recurrente porque siempre sale a colación el tema del incendio del shopping de Punta del Este, donde vinieron representantes del sindicato a decirnos no llegamos a tiempo porque no había gente, o sea, no teníamos cómo acceder, había un camión cisterna, había que ir y volver, todo un despliegue porque faltaron recursos. ¿Cuál es el problema con bomberos? Bomberos es alguien al que no lo vas a ver en la calle todo el tiempo, ¿está? Por más de que salimos y hay muchas tareas que las hablamos en esa entrevista que vino mi compañero Ceballes, hay muchas tareas que realizamos que la gente no sabe, como los cortes de anillo que habíamos hablado y esas tareas. Los gatos en los árboles. Los gatitos. ¿Cuál es el tema? Que es un servicio totalmente esencial. Cuando bombero sale, normalmente hay una vida en riesgo. Entonces, si vamos a tener una dotación deficiente para cuando está una vida en riesgo, me parece que no, no tiene sentido. Geográficamente los destacamentos al criterio del sindicato están bien ubicados, es decir, están bien distribuidos. Y en realidad, para lo que tenemos, sí, geográficamente, a ver, hay muchas solicitudes para abrir destacamentos nuevos y nosotros estamos a favor de que se abran nuevos destacamentos mientras haya nuevos ingresos. Si se ve, no habría ninguna discusión en contra de eso, ¿verdad? Hay muchos lugares en los que hay horas para llegar. Lo que pasa, claro, la población quizás en el interior no sea tan... Claro. Y se ha incrementado el número de aeropuertos operativos. Esto requiere sí o sí la presencia de bomberos ahí. ¿Se ingresaron
con destino a esos aeropuertos o se tomó de los destacamentos personal para llevarlos para ahí? Bueno, ahora de este ingreso que van a ver, hay 60 que pasan para aeropuertos. Entonces, ahí tenemos otro tema, ¿no? De 120 ingresos que van a ver. Digo, Sí, no son ya 120 para combatir incendios. Exactamente. Digo, van a estar en una función que es muy importante, pero digo, no los vamos a tener en la calle con nosotros. Tú hablabas recién, o sea, es indiscutible que el trabajo del bombero es esencial, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahora con esta cantidad de focos que se han registrado en el comienzo del verano. Ese ser esencial, ¿hay obligación de hacer horas extras que no se pagan? Porque yo digo, bueno, no me pagan horas extras, hago mi hora y me voy. Claro, pero no podés, no podés. Ese es el tema. O sea, es esencial en el concepto de esencialidad que tantas veces se discute en el año cuando se dice tal servicio es esencial, o es esencial porque es importante el trabajo, que son cosas distintas. Es esencial por todo. Al punto de que... O sea, te obligan a hacer horas extras sin pagarte. Al punto de que si yo estoy en una intervención y no tengo relevo, que pasa, fuera de esas 240 horas, estamos hablando que estando en una intervención, no podés abandonarla. Con suerte se te llega el relevo en tiempo y forma, ¿verdad? ¿Cómo es la jornada laboral de un bombero? Para que la gente sepa. Nosotros trabajamos 24 horas de corrido. Esas 24 horas, digo, estás a disposición. Cualquier llamado, se sale. 24 horas y de descanso, ¿cuántas? Y tenés en un par de horas en la tarde... No, pero digo, estás 24 horas de servicio... 48 horas actualmente de descanso. 48 horas de descanso, volvés 24 y así. Exactamente. Lo que el sindicato está pidiendo sería, para que estén las 192 horas correctas, sería un 24 por 72. ¿Tá? Entonces, en un 24 por 72, ahí, si lo sumamos a todo el mes, serían 192 horas mensuales. Que eso es lo que les correspondería trabajar a ustedes. Exactamente. ¿Y hoy cuánto están trabajando? Y hoy estamos 24 por 48, 240 horas. O sea, hay 50 horas extra, vamos a ver. Exactamente. ¿Cuánto cobra un bombero? ¿Cuánto es el sueldo? Bueno, llega a fin de mes y esto es lo que saco del cajero. Actualmente son unos 40.000 pesos en mano. Recién mencionabas el estado de los camiones de bomberos. ¿Qué implementos o qué herramientas son las que están haciendo falta y que deberían quizás comprarse nuevas? ¿Cuál es el arsenal de herramientas que posee bomberos hoy en día? Y esencialmente, lo primero que se necesita como herramienta para comprar nueva, camiones. De ahí después partimos al resto. ¿De cuánto Gracias se dispone, a Dios por los ejemplo, bomberos... en Montevideo? ¿Cómo? En Montevideo, por ejemplo, ¿de cuánto se dispone? ¿De cuántos camiones? De repente con la escalera para poder elevarse a una zona, por ejemplo, como pasó esto es en Maldonado, pero digo en el shopping que se necesitaba una escalera alta para poder subirse. Lo que pasa ya nos estaríamos poniendo, digo, en cosas, luego de que tengamos coches bombas y podamos concurrir a una casa, ahí me parece que después empezaríamos a ver el tema de escaleras y otro tipo de vehículos, ¿verdad? Digo, pero actualmente no tenemos coche bomba, que es el principal para llegar. Digo, después, tiene que haber después que yo choferes llego, para bueno, ese coche agoto bomba los también. medios para llegar a un apartamento o demás. Pero si no tengo un coche bomba, ¿para qué quiero un coche escalera? Sí, Nico, eso que te decía, tiene que haber choferes. Claro. Hubo el año pasado un caso muy particular que realmente llamó mucho la atención. Se llega a un incendio en las Acacias, baja el chofer del camión, se sube un patrullero y va a buscar otro camión. Sí. Fue una cosa que realmente... Ahí había camiones, pero no había choferes. Fue impactante. Visiblemente impactante, ¿no? de esa situación. Pero es que pasa en todo el país. Digo, a mí me pasó estando en Parque del Plata, siendo chofer en Parque del Plata, yo cumplo función como chofer, y teníamos solamente un chofer para la bomba y teníamos la cisterna ahí, había que volver para atrás y la necesitabas. Digo, y entonces a mí, digo, si me decís, no hay carencia de personal, no los necesitas durante el año, no. Hay algo que aparece publicado en el día de hoy donde se dice que cuando ustedes se reúnen con las autoridades de bomberos, les reconocen las carencias de personal y de equipamiento, pero después aparentemente no hay un reconocimiento explícito, ya sea público o incluso en las reuniones con las altas esferas del ministerio. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo están denunciando? ¿Por qué lo ponen arriba de la mesa? Y lo ponemos arriba de la mesa porque ya, en mi caso, yo tengo 7 años de servicio. Hace 7 años que vengo regalando 48 horas mensuales, ¿verdad? Me parece que ya, digo, y tengo compañeros con muchos más años de servicio. ¿Qué pasa en las reuniones entre jerarcas? No lo sé porque son a puerta cerrada. Sí sabemos que nosotros con la dirección de bomberos nos hemos reunido y ellos en las reuniones saben que falta personal. Es más,
estoy enterado de que han salido notas en las que ahora sí dijeron que falta. Entonces, algunas veces es medio contradictorio, porque hubieron unas notas en las que la dirección dijo que no faltaba personal, después hubieron unas notas en las que sí le falta personal. Digo, habría que... ¿Pero ustedes qué pedirían? ¿Que las autoridades de bomberos hoy se pusieran más del lado de ustedes a hacer frente común en en realidad, reclamo? Tendríamos que estar todos del mismo lado, ¿verdad? Digo, acá estamos hablando de salvar vidas, ¿verdad? Digo, además que me dijeron que hubo un comentario de parte de la dirección de que en todo el ministerio faltaba personal, ¿verdad? Digo, sí, puede ser que en todo el ministerio falte personal, pero no todo el ministerio está regalando horas extra. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Son conscientes que este es un tema presupuestal, ¿no? Y que no solamente abarca bomberos, abarca a multitud de trabajadores y, como se dice el refrán, ¿no? Si nos queremos tapar con las sábanas, los pies van a quedar descubiertos. ¿Qué es lo que exigimos nosotros como inicio? ¿Qué es lo que estamos pidiendo como inicio? Que se solucione la recarga horaria, que se contrate el personal suficiente para que la recarga horaria se agote. El bombero ya está acostumbrado a trabajar con poco personal y con lo justo, pero de a poquito ir creciendo. Hubo una época en la que los bomberos trabajaban 24 por 24, trabajaban el doble de horario. ¿Tá? Después se solucionó, se consiguió el 24 por 48. Bueno, hoy en día pedimos que se rebaje la recarga horaria y después se seguirá avanzando. ¿Cuánto personal debería ingresar para que se solucione el tema de la recarga horaria? Y la recarga horaria, yo con unos 300 personas, 400 personas estamos. Difícil. ¿Y cuánto lleva la preparación? ¿Cuánto tiempo? 6 meses aproximadamente. ¿Cuál es el tema? Que también tenemos gente que se jubila. No es solamente como ahora, por ejemplo, de los 120 que entran. Y habría que estudiar cuántos se jubilaron durante el año. Aparte es un reclamo histórico. Yo no recuerdo un verano en el que no estemos hablando del tema de los bomberos. Tampoco hay un incentivo, ¿no?, para los que tengan que entrar a hacer una preparación a un trabajo en el que ya saben que va a faltar recursos, que va a faltar personal. Pero vos sabés que es, como te dije anteriormente, es un trabajo que te motiva, ¿no es? Quien entra acá muchas veces no entra ni por el sueldo. Tengo compañeros que ya tienen causal jubilatorio y están acá porque creen en bomberos. Entonces digo, tenés la posibilidad de vocación también, ¿no? Hay mucha vocación. Y es mucha vocación. Ya te digo, a ver, ¿quién haría, como dijimos, 48 horas de regalo durante todos los meses, si no hay vocación? Diego, yendo al campo, ¿no?, a lo que está pasando, ayer hablábamos de 11 focos activos, ahora me corregirás si sigue igual o si alguno ha Actualmente ha ahora cambiado. no te sé decir porque no tuve tiempo de... Yendo a los lugares, ¿no?, a las causas específicas, ¿qué nos puedes decir de qué es lo que está causando tantos focos a la vez? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué decirle a la población? Y en realidad la mayoría de los focos normalmente se producen por imprudencias, ¿verdad? Altas temperaturas y el clásico, y no me va a pasar a mí. Y bueno, y ¿Pero ahí qué es, arranca. un puchito, un fuego? Y hacer un asadito, dejar las brasas, de un pucho, la botella, esos son medio como que muy excesivo. ¿Viste? Tiene, el efecto lupa que hace el vidrio, eso es como... Ha pasado, pero no es lo frecuente. Claro. Es como el mínimo porcentaje, puede ser. Es un país muy húmedo, Uruguay. Entonces, en ese sentido, lo que nos pasa a nosotros más bien son las imprudencias y algunas veces la gente danina, ¿verdad? ¿Y se llega con facilidad a los autores o generalmente no? Porque eso va ligado a la otra pregunta. Habría que aumentar las sanciones o las penas, pero si no ya vemos quién fue el que inició el foco, es difícil que se puedan instrumentar penas sin saber el autor. Y en medio del campo es difícil que hayan cámaras, a no ser de que hayan testigos, que ha pasado varias veces de gente que los ve o... Bueno, o sea que las penas no es un camino, salvo que sea en un lugar donde y es muy sea difícil. Evidente. Años anteriores pasó el caso de una persona que hasta tenía los videos de cuando prendía los fuegos y era solamente para ver a los bomberos. Anteriormente mencionabas la posibilidad de que se abran nuevos destacamentos. ¿Tienen algunos lugares del país donde entienden que es necesario que haya nuevos destacamentos de bomberos? Son solicitudes del gobierno, solicitudes de pueblos y demás. Actualmente se estaban por abrir algunos con bomberos voluntarios, pero que en ese caso ahí tenemos otro tema ahí que todavía se está trabajando, pero por ejemplo los bomberos voluntarios saldrían a cargo de un bombero, pero claro, siendo bombero voluntario, es algo que todavía se está estudiando, no me quiero meter mucho en ese tema. Veíamos en las imágenes recién, muchos a veces ciudadanos comunes que ante un incendio van y ayudan, ¿verdad?
¿Cuándo ayudar, cuándo no? ¿Qué hacer, qué no hacer? Si no somos expertos en el tema, ¿no? Eso es una de las cosas que se habló el domingo en el incendio de Salinas. De Salinas, exacto. Bueno, los civiles estaban como locos ingresando porque les estaba viniendo el fuego a las casas y yo siempre digo lo mismo. En ese incendio estuve ahí y estuve ayudando y no me van a decir nadie y ya lo saben. Digo, habían 4 bomberos en una bomba contra un foco que se venía de 2-3 cuadras, contra viviendas precarias, casas de madera además, y eran 4 bomberos. A mí no me van a decir que hay personal si tenés 4 bomberos frente a un foco de eso. Después vinieron los afrales, cuando se tranquilizó un poco más la cosa. Y en ese momento estaban los civiles, digo, estaban intentando apagar, pero se metían para adentro y tipo en una yo les empecé a explicar junto a los bomberos, salgan porque se van a quemar, quieren ayudar, vengan que les enseñamos. Y bueno, hasta hay un video que nos grabó una compañera, que los tengo a todos en una ronda, hice varias rondas y les expliqué cómo se atacaba el fuego. Porque a veces ese instinto que dice el doctor de decir, bueno, se me viene y me meto a ayudar, capaz que o me expongo demasiado, arriesgo mi vida, que es algo ya complicado, obviamente. Muchos intoxicados subieron. Pero además también me imagino que capaz que no es efectivo. Nos recargan a nosotros también, porque bueno, yo solamente no me tengo que preocupar por un fuego en un campo y tu finca, sino que me tengo que preocupar como vos como persona. Entonces ahí se les intenta explicar eso. Bueno, ellos estaban muy alterados al principio, se entiende por la situación, y bueno, después logramos tranquilizarlos, explicarle. Y la verdad que, bueno, hay videos de ellos, se vio cómo estaban trabajando muy bien. Y sobre todo, ayer nos explicaba el intendente interino de Canelones que son personas que están en un contexto vulnerable, ¿no? En un asentamiento, viviendas súper precarias, como vos decías. Pero también hay otros casos en los que quizá el accionar ciudadano fue importante. Recuerdo el año pasado un foco grande que hubo en ruta interbalnearia, que hubo como cadena, se hizo viral, no había casas, pero sí los vecinos llegaban con los bidones, todo el mundo se ponía a lo largo de la ruta, dejaron bidones cargados, hubo como una movida solidaria muy grande. ¿Cómo ves esas movidas? Y a la vez la otra cara, ¿no? De por qué tiene que estar la gente apagando el incendio, con recursos que no son efectivos quizá. Y bueno, ahí se ilustra un poco el tema de la falta de personal, ¿verdad? Cuando vemos a la gente trabajar ahí. Y bueno, nosotros consideramos que si están en orden y bueno, organizados y demás, digo, toda ayuda es buena. El tema es que necesitamos que cuando nos vienen a ayudar no nos recarguen, como les dije recién, buscando que haya un lesionado o demás. ¿Tá? Intentar de sacar a los niños, ¿verdad? Habían muchos niños que estuvieron intoxicados el día sábado. Bueno, el humo estaba entrando y me decían, no, pero no voy a dejar mi casa. Y yo le decía, pero preocupate ahora en tu hijo. Digo, tu casa deja que la cuidamos el resto de los vecinos y los bomberos que estamos acá. ¿Es fácil ser sindicalista en la órbita de los bomberos? ¿Y cómo sigue esto? O sea, ¿hay ante todos estos planteos que se han generado, ¿hay alguna instancia prevista con las autoridades del Ministerio del Interior? Por ahora no hemos tenido un llamado para alguna instancia, para hablar. ¿Ustedes lo plantearon, lo solicitaron? Lo vamos a plantear ahora con el sindicato más adelante, sí, ¿está? Pero por ahora estamos bien. ¿Más ¿Cuándo? ¿Por qué no ahora? En estos días, digo. Okay. No, lo que pasa es que primero... Están apagando incendios. Literalmente por eso. Está bueno ir viendo los cambios, ¿verdad? Y está bueno ver que los cambios se generan sin que, digo, me parece que ya estamos haciendo una movilización bastante grande, digo, y bueno, me contactaron de bomberos avisándome compañeros que mandaron a arreglar 2 ABT que estaban rotos hace tiempo, mandaron comprar cubiertas que me dijeron que no habían cubiertas, bueno, yo estando de guardia, habían 2 camionetas que no tenían auxiliar y estaban las 2 pinchadas y no había gomería donde arreglarla un domingo. Y estábamos inflando a cada rato la rueda. Y estaba de guardia y nos van a decir. Aparte, es un caso en el que creo que toda la población estamos del lado del grupo del sindicato. O sea, todos queremos que nos salven la vida y que tengan recursos para hacerlo. Y es que no estamos pidiendo nada que sea fuera de lo normal. No estoy, digo, a ver, nuestro trabajo es un trabajo insalubre, ¿verdad? No nos lo reconocen, no lo estamos pidiendo todavía. Lo queremos, lo estamos pidiendo, lo vamos a trabajar con el tiempo y demás porque es un trabajo insalubre y nos corresponde. Pero digo, actualmente estamos pidiendo algo básico como gente y herramientas para poder defender. La interacción con otras dependencias, por ejemplo, camiones cisternas de OCE, ¿se está solicitando en este tipo de
de hechos que vemos a diario, no en todos lados, porque mucha gente cuando uno llega, ¿qué pasa con los helicópteros? Y es difícil explicarles que el helicóptero no se puede usar en todos los casos. Hay zonas donde no podés. Pero la interacción en cuanto a otras dependencias, ¿deberían de acercarse a un incendio para poder volcar justamente eso? Ya sea, por ejemplo, el MIDES, tratando de hacer eso que tú decías, contener, o estoy diciendo el MIDES por decir un ente, poder contener a esa gente que está con temor de perder la casa, OCE, brindando agua en cisternas, en camiones cisternas, es decir, falta esa interactividad. Y en realidad eso depende un poco también de los jerarcas de bomberos, digo, pero yo nunca he visto que a OCE le pidan una cisterna y que no la traiga. OCE la ha brindado. Yo qué sé, si llaman al ejército, el ejército viene. El tema que está es un poco de la organización del jerarca y quien vea la situación en el momento. Diego Rodríguez, te agradecemos por estos minutos y ojalá se encuentre una solución y sobre todo también ojalá hay un trabajador que no lo podemos contratar pero que ustedes lo necesitan y es la lluvia. ¿No? Y ese sí que falta con aviso recurrentemente, por lo menos en este último tiempo. Ojalá llegue para ayudarlos también. Muchas gracias para todos y cualquier cosa estaremos a las órdenes. Muchas gracias. Bien, Diego, muchas gracias. Ahora sigue Nicole.